Una persona promedio de 70 kilogramos es un organismo que tiene una superficie total equivalente a más o menos 6 canchas de tenis, con una masa total que si lo enredáramos cual si fuera una bandeja, una madeja de hilo, lo estaríamos hilando constantemente y posiblemente hilaríamos 5 corazones normales con este proceso. Y luego todavía con un peso promedio de 1800 gramos, esto sería más propiamente que el hígado, simplemente el endotelio. Recordar que estamos hablando de endotelio y el número total de células es estratosférico. Con esto intento determinar la magnitud entonces del órgano del cual estamos hablando y del que seguramente entonces nos basaremos para poder nosotros modificar la patología y el riesgo cardiovascular. Por tal motivo, lo que se ve ahora en el último renglón es la conclusión de lo que es el endotelio como un organismo. Es el órgano más grande del cuerpo humano. Por tal motivo, debo de establecer que existen varias funciones del endotelio, 5 principales, en las cuales destaca la permeabilidad al funcionar también con membrana semipermeable, regulación del flujo sanguíneo regional independientemente en donde se encuentre, además de otros factores de control de crecimiento vascular, funciones antitrombóticas y o fibrinolíticas, además de la participación en procesos inflamatorios. Yo quiero que sean tan amables en fijarse en estos 3 que acabo de mencionar, en la función fibrinolítica, en la participación de procesos inflamatorios y la función de barrera que de alguna manera tiene que ver con la permeabilidad. Aquí estaría hablando del proceso de vasomoción, de la movilidad que existe en el endotelio como tal y que se derivan gran parte de las alteraciones que hoy estaremos hablando. Les pido una disculpa en relación a cómo se estableció esta diapositiva, esta imagen, pero el gráfico no me deja más que establecer que en la parte inferior existe a manera de ejemplificar una balanza mediante la cual los procesos de vasodilatación por un lado y de vasoconstricción por otro deben de tener un perfecto equilibrio para que el endotelio funcione en forma adecuada. Así pues, de esta manera, tenemos varios agentes que a nivel de la arteria generan vasodilatación y que, por otro lado, pueden generar vasoconstricción y de alguna manera se generan, al perderse este equilibrio con la hipertensión arterial, la vasoconstricción puede generar incremento del crecimiento vascular, efectos protrombóticos, proinflamatorios, así como prooxidantes, de los cuales estos factores que se ven acá como la angiotensina 2, catecolaminas, factores crecimientos derivados del endotelio, derivados de las plaquetas, ADP, calcio, endotelina y serotonina, además de hipoxia, insulina, LDL oxidada y el estrés de pared juegan un papel muy importante para generar vasoconstricción. Por el otro lado, en el aspecto de la vasodilatación, en donde efectivamente, si ustedes lo comparan, son estos efectos antagónicos los que van a generar la vasodilatación en lugar de la vasoconstricción, dependen de lo que ustedes ven en la porción inferior derecha de este gráfico, en el cual el péptido, la hormona auricular natriurético, endotelina 3, prostaciclina, prostaglandinas, generan un papel muy importante para que a final de cuentas haya menos cantidad de fenómenos de vasoconstricción y por tal motivo mantener un equilibrio, esto es, mantener la presión arterial normal. Pero no nada más esto se ve traducido en cuanto a presión arterial se refiere. Estamos hablando de muchos factores mediante los cuales tiene que haber equilibrio en los procesos de dilatación, constricción, inflamación, trombosis, etc. Todos estos interactúan. Pero si quiero hablar y quiero trasladarme a la función endotelial normal, entonces aquí tengo que hacer un breve ejemplo que les pido sean tan amables en seguirme. En la porción superior de este gráfico encontramos ejemplificadas en estos círculos células endoteliales que van a hacer su función de barrera antiinflamatoria y barrera semipermeable. Y en la porción inferior de esta diapositiva ejemplificamos células de músculo liso. ¿Por qué las separo? Porque ambas juegan una interacción muy importante en relación a la permeabilidad vascular y la secreción de algunos factores como matriz extracelular, liberación de colágena, factor de necrosis tumoral, laminina y algunos otros factores que permiten una permeabilidad vascular. Así pues, el proceso, la proyección de estos factores generan en la célula endotelial un incremento en el tono vascular a nivel de las células del músculo liso.
Si así seguimos entonces, el endotelio está sometido a una gran cantidad de factores como estrés de pared, interacción con plaquetas, denudación de endotelio, factores prooxidativos que generan incremento en la coagulación, incremento en la lesividad y agregabilidad plaquetaria, y aquí pues sería al contrario una disminución en la actividad de la fibrinolisis cuando este equilibrio se pierde. Si seguimos entonces con este proceso, estamos hablando de que habría un incremento en la adherencia leucocitaria, la formación, el paso de monocitos a macrófagos en la porción circulante que activarían entonces estas células de defensa y por tal motivo un incremento en la proliferación de las células. Con este pequeño esquema intento ejemplificar efectivamente el equilibrio que se pierde al existir una alteración en el equilibrio vascular, de tal manera que hay muchos factores como proselectina, proagreninas, factor de von Willebrand, la disminución de los factores tisulares, la disminución del óxido nítrico, y hace que se pierda en un momento determinado el equilibrio y venga la famosa disfunción endotelial de la que tanto hemos hablado en las patologías subsecuentes. En este gráfico vamos a ver en forma más simple lo que es la función vascular normal. Les pido una disculpa en relación a que aquí la letra me cambió un poco por el cambio de la computadora, considero que así fue. En relación a que acá encontramos en la porción superior el endotelio en su parte normal, con un incremento del flujo y los receptores que clásicamente reconocemos como que nos permiten o nos facilitan el proceso a través de mecanismos neuromorales de la vasoconstricción o la vasodilatación, como es la acetilcolina. De tal manera que aquí tenemos el endotelio, la liberación del óxido nítrico y como producto final la relajación. Recordar entonces, lo que todos ustedes ya saben, que el óxido nítrico juega un papel muy importante al ser uno de los principales sustancias que son vasorelajadoras, vasodilatadoras. Si por otro lado entonces nos vamos a los mecanismos principales de constricción, estamos hablando de un endotelio disfuncionante con la liberación y captación de acetilcolina a nivel del endotelio, con un incremento en el flujo, en el estrés de pared, en el flujo laminar, y por tal motivo se generaría contracción. Si todos recordamos aquellos experimentos que desarrollábamos en el departamento del laboratorio de fisiología, recordamos que instilábamos acetilcolina y normalmente encontraríamos en un endotelio que estuviera sano, que tuviera una función normal, encontraríamos vasorelajación. Pero este es un fenómeno de endotelio circulante que cada momento se ve y se puede palpar, teóricamente hablando, desde el punto de vista de la existencia de factores de riesgo cardiovascular. Y este es uno de los aspectos que más difícil tenemos que en una forma más difícil se capta a veces por el auditorio y asimismo se transmite en una forma poco práctica desde el punto de vista de la prevención que tenemos que hacer en endotelio disfuncionante. Permítanme salir un momento del motivo de mi plática para establecer un ejemplo de lo que sería un endotelio disfuncionante. Escucharon ustedes hoy en una de las pláticas del doctor Néstor Saucedo, que hablaba de la importancia del núcleus coruleus y la liberación de dopamina y la disminución en la actividad de acetilcolina a este nivel. Con este mecanismo se liberaba una gran cantidad de dopamina y por tal motivo se incrementaba la función del adipocito, generando factores deletéreos en cuanto a síndrome metabólico se refiere. Esto se los traigo a colación porque sucede algo muy similar en el aspecto del tabaquismo. El tabaquismo hoy por hoy también está relacionado con una liberación muy importante de dopamina a nivel de núcleos coruleus, y esto genera, y se ha demostrado que la liberación de la dopamina genera un funcionamiento disfuncionante del endotelio, generando aspectos de vasoconstricción. El mecanismo más importante, como estos gases, como estas sustancias liberadoras en el tabaco generan un efecto de endotelio disfuncionante, se ve en los primeros 3 segundos de inhalación del humo del tabaco. Esto es que con un factor de riesgo cardiovascular, ahora sí, retomando el punto, el tabaquismo, se establece que el endotelio funciona mal por el mal funcionamiento de los receptores de acetilcolina. Por tal motivo, si nosotros hiciéramos unos estudios en los cuales la persona empieza a fumar y hacemos un estudio ecocardiográfico, la función ventricular llega a disminuir
entre un 8 y un 10%, aunque se recupera rápidamente. Estamos hablando entonces